Hola a todos. Hoy nos adentraremos en uno de los movimientos políticos más influyentes y controvertidos del siglo XX, el maoísmo. Exploraremos su origen, el contexto histórico que lo vio nacer y la vida de su fundador, Mao Zedong. Veremos cómo se implementó, su desarrollo, y por qué finalmente fracasó. También analizaremos la dictadura que impuso, la persecución política, la hambruna masiva y todas las consecuencias devastadoras que trajo consigo. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para más contenido sobre historia, política y filosofía. Comencemos. Nacimiento del maoísmo. Orígenes ideológicos. El maoísmo es una rama del comunismo que surgió en China bajo el liderazgo de Mao Zedong. Se diferencia del marxismo-leninismo clásico en su enfoque hacia el campesinado como la fuerza revolucionaria principal, en lugar del proletariado urbano. Esta ideología fue moldeada por la experiencia de Mao en la China rural y su convicción de que la revolución debía surgir de las masas campesinas oprimidas. Contexto histórico. El maoísmo surgió en un contexto de agitación social y política en China. A principios del siglo XX, China era un país agrario devastado por la guerra, la corrupción y la invasión extranjera. La dinastía Qin había caído en 1911 y el país estaba dividido entre señores de la guerra y fuerzas políticas en pugna. La revolución bolchevique en Rusia inspiró a muchos intelectuales chinos, incluyendo a Mao, a buscar un cambio radical en el país. Biografía detallada de Mao Zedong. Infancia y juventud. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 en Shaoxan, una pequeña aldea en la provincia de Hunan. Creció en una familia campesina relativamente acomodada. Desde joven, Mao mostró interés por la lectura y la política, influenciado por los textos clásicos chinos y las ideas reformistas que circulaban en su región. Durante su adolescencia, asistió a escuelas locales y se familiarizó con el nacionalismo chino y las ideas de Sun Yat-sen. Educación y formación ideológica. Mao asistió a la Escuela Normal de Changsha, donde estudió para convertirse en maestro. Fue aquí donde comenzó a involucrarse en el movimiento comunista, leyendo las obras de Marx y Lenin y participando en círculos revolucionarios. Mao se convenció de que China necesitaba una revolución social y comenzó a organizar a los campesinos en su provincia natal. Carrera revolucionaria y liderazgo en el Partido Comunista. En 1921, Mao fue uno de los miembros fundadores del Partido Comunista Chino, PCC. A medida que el partido crecía, Mao se destacó por su capacidad para movilizar a las masas campesinas. Durante la Guerra Civil China, que comenzó en 1927 entre el Kuomintang, KMT, y el PCC, Mao lideró la Larga Marcha, un retiro estratégico que consolidó su liderazgo dentro del partido. La Revolución Comunista y la creación de la República Popular China. En 1949, tras años de guerra civil y resistencia contra la ocupación japonesa, el PCC bajo el liderazgo de Mao logró derrotar al KMT y proclamó la República Popular China. Mao se convirtió en el líder supremo del país, comenzando un proceso de transformación radical de la sociedad china. Implementación del maoísmo y desarrollo. Reformas agrarias y campañas políticas. Una vez en el poder, Mao implementó una serie de reformas agrarias para redistribuir la tierra entre los campesinos. Sin embargo, estas políticas se llevaron a cabo de manera brutal, resultando en la ejecución de millones de terratenientes y la reubicación forzosa de poblaciones enteras. Mao también lanzó varias campañas políticas para consolidar su poder, como la campaña de las 100 flores en 1956, que inicialmente alentó la libre expresión, solo para reprimir violentamente a quienes criticaron al gobierno. El Gran Salto Adelante. En 1958, Mao lanzó el Gran Salto Adelante, una campaña para transformar a China de una sociedad agraria a una potencia industrial en pocos años. Sin embargo, esta política fue un desastre total. Mao obligó a los campesinos a abandonar la agricultura para trabajar en proyectos industriales improvisados, lo que resultó en una de las hambrunas más mortales de la historia. Se estima que entre 15 y 45 millones de personas murieron de hambre entre 1959 y 1961. La Revolución Cultural. Descontento con la dirección que tomaba el país, Mao lanzó la Revolución Cultural en 1966, un movimiento para purgar a China de elementos burgueses y revisionistas dentro del Partido Comunista. Esta campaña llevó a la persecución de millones de personas, incluyendo intelectuales, funcionarios del partido y ciudadanos comunes, bajo acusaciones de traición al socialismo.
Las Guardias Rojas, formadas por jóvenes radicalizados, llevaron a cabo actos de violencia extrema, destruyendo patrimonio cultural y ejecutando a aquellos considerados enemigos del Estado. Fracaso y consecuencias. Fallas del maoísmo. El maoísmo fracasó en sus intentos de industrializar China rápidamente y mejorar la vida de su población. Las políticas de Mao, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, devastaron la economía y la sociedad china, causando muertes masivas, pobreza extrema y un colapso casi total de la educación y la cultura. Dictadura y represión. El régimen de Mao fue una dictadura totalitaria caracterizada por la represión extrema. La censura, la persecución política y las ejecuciones sumarias eran comunes. Mao consolidó un culto a la personalidad, donde su imagen era venerada casi como la de un dios, y cualquier crítica era aplastada violentamente. Persecución y hambruna. Las políticas de Mao llevaron a la persecución de millones de chinos, desde opositores políticos hasta simples ciudadanos que no se ajustaban a los ideales comunistas. La hambruna del Gran Salto Adelante es uno de los peores desastres humanitarios del siglo XX, y la revolución cultural dejó cicatrices profundas en la sociedad china que aún se sienten hoy. Legado y actualidad. Maoísmo en el mundo. El maoísmo no solo afectó a China, sino que inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo, desde Asia hasta América Latina. Sin embargo, la mayoría de estos movimientos fracasaron o llevaron a resultados igualmente devastadores. El fin del maoísmo puro. Tras la muerte de Mao en 1976, China comenzó un proceso de reformas económicas bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, que marcaron el fin del maoísmo como doctrina oficial. Sin embargo, la influencia de Mao persiste en la política china y en la cultura popular, aunque su legado es profundamente controvertido. Reflexión final. El maoísmo, con su promesa de una revolución total para liberar a las masas oprimidas, resultó ser una tragedia masiva que dejó millones de muertos y un país devastado. Su historia nos recuerda los peligros del totalitarismo y la idolatría política. ¿Qué opinas sobre el legado de Mao y el maoísmo? ¿Crees que sus ideales siguen siendo relevantes hoy en día? Déjanos tus comentarios y únete a la conversación. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre historia, política y filosofía. Hasta la próxima.